Hola a todos desde Hub de Salud. Hace unos días, si estuvisteis con nosotros la semana pasada, os hablábamos acerca del polémico punto 47.2 del borrador del dictamen sobre sanidad y salud pública de la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados, que prohíbe la financiación por parte de la industria de las actividades que realicen las asociaciones de pacientes. A día de hoy, la noticia es que se ha aprobado esa propuesta. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo entonces va a cambiar el trabajo de las asociaciones a partir de este momento? ¿Qué es lo que va a pasar con los pacientes que tantos fondos necesitan? De ello vamos a hablar con el doctor Julio Zarco, a quien hemos acudido en calidad de miembro del Comité Asesor de Hub de Salud, presidente de la Fundación Humans, que nos puede dar una perspectiva bastante global, puesto que él ha pasado casi por todos los puntos de vista. Ha sido presidente de una sociedad científica, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y ha estado 5 años como viceconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, con lo que también tiene la perspectiva de la administración. Doctor Zarco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Y ahora que te tenemos a ti con nosotros en Hub de Salud, mejor, porque vamos a seguir profundizando en un asunto que la verdad ya nos pareció bastante, bueno, nos sorprendió mucho la semana pasada cuando tuvimos noticia de esta propuesta, pero más nos ha sorprendido cuando se ha votado la prohibición. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, nos ha sorprendido a todos porque ha caído en un momento determinado, post-COVID, con una situación bastante convulsa a nivel social y a nivel, digamos, del propio sistema sanitario. Ujú. Aunque no es un tema nuevo, es un tema recurrente ya de hace muchos años. Es ¿Qué decir, quieres decir esta con misma esto? situación, me acuerdo perfectamente que se planteó siendo yo presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y sería el año 2006-2007. Ese es un tema bastante recurrente. Y tu pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora con respecto a esta situación de por dónde van a tirar los vericuetos legales, Mm. jurídicos, administrativos? Bueno, ahora se abre lógicamente un periodo lógicamente de impugnaciones y de un periodo donde todos los grupos políticos van, como ya lo han hecho algunos de ellos, a expresar, digamos, sus pareceres o Ujú. sus diferencias con respecto a ese polémico documento, que tiene ese aspecto polémico y otros aspectos que también son polémicos. Entonces, yo creo que esto no va a ser una cuestión inmediata, va a ser una carrera de fondo, va a haber que escuchar a la sociedad civil sí o sí, es decir, los administradores deben escuchar a los administrados, ¿Qué porque son si los no, evidentemente, pacientes? claro, es que si no, eso tiene muy mala, es decir, eso incluso tiene un nombre, es decir, si los administradores no escuchan a los administrados, entonces esto parece que es un poco paradójico, ¿no? Que es el mundo un poco al revés, ¿no? Ujú. Y yo creo que va a ser un punto bastante debatido, bastante peleado y bastante largo. No creo que a lo largo del año 21 pueda todavía implementarse. Y por otro lado, yo a título personal espero que tampoco se implemente ni este año ni otros años. Quizá, vamos a ver, la crisis sanitaria por la que estamos atravesando es cierto que puede que nos obligue a replantearnos la organización del sistema actual que tenemos. Pero no se podría haber hecho de otra manera, Julio, quiero decir. No se debería adaptar el sistema a los pacientes y no los pacientes al sistema, porque son un Claro. colectivo, no estamos hablando de un colectivo relacionado con el mundo del ocio, estamos hablando de la salud, que es lo más básico. Sí, de hecho, en los últimos 25 años, todos los que hemos estado trabajando en el sistema sanitario en distintas dimensiones, siempre hemos promulgado que el paciente es el objeto de nuestros desvelos. Ujú, ujú. De hecho, el primer plan estratégico de humanización del antiguo InSalud, estoy hablando antes de las transferencias sanitarias, año 1985, en su introducción, el primer párrafo dicta lo siguiente: el objeto fundamental del sistema sanitario, entonces era InSalud, En salud. consiste en garantizar la mejora en la atención de los ciudadanos. Ese preámbulo sigue siendo lógicamente fundamental a día de hoy y por lo tanto, siempre debemos hacer por y para los ciudadanos, no como hemos estado haciendo siempre, sin los ciudadanos. Ese nepotismo que siempre ha existido por parte de profesionales sanitarios, de organizaciones sanitarias, de hospitales, todo para el paciente, pero Pero sin el sin el paciente. paciente. Y Ujú. hoy en día creo que ha quedado demostrado, y claro, a lo largo de todo el mundo, no es una cuestión ni de Madrid ni de España, sino de todo el mundo, que los sistemas sanitarios modernos se enfocan teniendo presente siempre de manera prioritaria, cuando digo prioritaria,
es incluso por encima de las necesidades, incluso de los trabajadores y profesionales, la opinión y las necesidades de los pacientes y las familias. Por lo tanto, todo lo que vaya en contra de esto, evidentemente, es ser no moderno, no sé si decirle el adjetivo de que es anticuado, decimonónico, pero desde luego es absolutamente, no tiene sentido ninguno. Me ha llamado la atención dentro de esa propuesta el término directa o indirectamente. ¿Se prohíbe la financiación directa o indirectamente? ¿Esto exactamente a qué se refiere? ¿Cuál es la financiación directa? Que podemos saber a qué se refiere, pero ¿cuál es la Sí, financiación indirecta? bueno, para que todos los oyentes y todos los que nos estén escuchando y viendo puedan entenderlo, una financiación directa consistiría, por ejemplo, que un laboratorio financie un taller práctico de manejo de la diabetes directamente a una asociación de pacientes diabéticos, cuando ese laboratorio tiene un producto para la diabetes. Imaginemos que un laboratorio tiene una insulina y entonces construye un taller práctico para enseñarle a los pacientes al manejo de su diabetes. Esa sería una financiación directa. ¿Una financiación indirecta cuál sería? Pues que ese mismo laboratorio, en vez de pagar por un taller sobre manejo de las insulinas en los pacientes diabéticos, pues a lo mejor sufraga alguna necesidad de esa asociación de pacientes. Por ejemplo, esa asociación de pacientes, y eso podemos hablarlo luego si quieres, hay muchas que tienen una situación muy precaria económicamente, y a lo mejor necesitan, fíjate tú, pues un ordenador, porque resulta que la persona que hace las funciones de secretaria y administrativa, que en muchos casos es una sola persona, pues resulta que tienen que comprar un ordenador y es que no llegan o no alcanzan a comprar un portátil con el dinero que tienen, porque resulta que viven de las cuotas que los asociados pues, pueden ir poniendo. Entonces, el laboratorio, a través de su parte de responsabilidad social corporativa, aquí no media ningún producto, aquí no es nada con la diabetes, es simplemente mejorar las condiciones, por decirlo de alguna manera, de esa asociación, pues facilita que alguno de los muchos ordenadores que tienen, que los van a desechar, los van a tirar, o por viejos están obsoletos, pues muchas veces pues les hacen la entrega a lo mejor de un ordenador para que lo puedan utilizar. Ese sería, digamos, el pago indirecto, ¿no? ¿Y O eso pago en también? especie, que también se llama, ¿no? ¿Eso también se pretende prohibir? Sí, se pretende prohibir todo porque realmente, Rosa, el objetivo fundamental y el espíritu que subyace, que ya subyacía en el año 2006, 2007 y que sigue subyaciendo en este documento, es la idea de que la relación entre la industria farmacéutica y el mundo asociativo de pacientes es una asociación perniciosa y negativa. ¿Corrupta? Porque se piensa o se parte de la base de que la industria farmacéutica siempre va a tratar de mediatizar las opiniones de los pacientes para con los productos de esa compañía farmacéutica. Sí, es Y algo que está en el imaginario de muchísima sí, gente, es verdad, desde sí. hace años. Claro, esto lo puede pensar alguien que no haya vivido y no conozca realmente el desarrollo y evolución histórica de los movimientos asociativos en España. Yo hace un año escribí un capítulo para un libro que habla precisamente sobre la evolución histórica de los movimientos asociativos en España, comparándolos con el extranjero. El paradigma de los movimientos asociativos extranjeros consiste en el movimiento VIH-Sida, que ocurrió en los años 70 en Estados Unidos, ¿no? Ese fue el paradigma de cómo se fueron aglutinando los movimientos de lucha y de trabajo para y por los pacientes VIH, ¿no? Cuando uno analiza la evolución de los movimientos asociativos en España y particularmente los que los hemos vivido, veas en mi caso, yo he participado en la constitución de todos ellos desde los años 90 hasta la actualidad. Por lo tanto, conozco bien el desarrollo interno de los movimientos asociativos, pues nos damos cuenta que evidentemente ha habido de todo. Hoy en día, año 2020, siglo XXI, precisamente las compañías farmacéuticas se han dotado de unos mecanismos y de unos códigos deontológicos tan férreos, Me imagino. igual que las asociaciones, las sociedades de profesionales, de sociedades científicas, sociedades médicas, se han dotado de mecanismos de control, de mecanismos éticos para precisamente regular que no haya nada raro. Por lo tanto, hoy en día el sector está hiper Muy controlado. regulado. Entonces, claro, quien dice algo de esto es porque es antiguo, efectivamente. Segundo, piensa mal. Tercero, es No sabe. ignorante y desconoce perfectamente
la evolución de los movimientos asociativos y tiene un prejuicio, que es el prejuicio de pensar que la industria privada en general, y muy especialmente la industria farmacéutica, son los malos de la película que quieren corromper la mente de los ciudadanos, porque en el imaginario está esta historia de que los laboratorios son malos porque, claro, se nutren del mal de las personas y, por lo tanto, lo único que quieren es inventar enfermedades para hacer medicamentos y esos medicamentos venderlos y ganar mucho dinero. Es otra Eso es un teoría de la desconocimiento conspiración. absoluto. Claro, eso es un desconocimiento absoluto de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el I+D+I, la investigación, desarrollo e innovación, y es una absoluta ignorancia, sobre todo, y muy especialmente, de cómo funcionan los movimientos asociativos de pacientes. De los pacientes a los médicos, porque otra de las cuestiones que se plantea prohibir es la formación de los profesionales sanitarios. Y no sé, cuando una se pone en el lugar de estoy siendo paciente, lo primero que piensa es que le encantaría tener a su alrededor personas que la traten, profesionales sanitarios que estén formados de manera continua. Ahora bien, si cada profesional se lo tiene que sufragar de su bolsillo y además no desgrava, la cosa se pone complicada. Sí, sí. Claro, ¿Cómo hacemos? sí. No solamente se pone complicada, vuelvo a decir, esto viene de atrás. Es decir, lo que pasa es que nunca se habían concatenado las circunstancias políticas adecuadas para poderlo llevar a cabo. Ahora, evidentemente, hay un gobierno, que yo entiendo que en este momento es un gobierno muy espoloneado por una izquierda, extrema izquierda, que piensa que todo debe ser lo público y que el mundo de lo público debe hipertrofiar todo y que, por lo tanto, la parte privada no debe jugar en este partido y, aparte, no debe jugar porque, evidentemente, tiene intereses espurios y siempre perversos y malos. Vuelvo otra vez a hablar de la absoluta ignorancia con respecto a cómo funciona el mundo. Un profesional sanitario, y yo, tanto como profesional que vivo mi propia formación, como cuando he estado durante muchos años promocionando la formación de mis compañeros, de los médicos de familia, es imposible, literalmente imposible, que solamente con lo que yo aporto, de lo que yo me gaste en mi formación, o lo que se vaya a gastar la administración pública, pueda tener una formación adecuada. Y Imposible. es imposible porque hoy en día, si hay un sector que realmente está continuamente cambiante, es la ciencia, es el sector biotecnológico, Claro. y el sector sanitario y el sector salud. Por lo tanto, lo que ahora te dice una molécula que funciona de esta manera fantástica, dentro de 2 meses resulta que no es así, porque ha salido evidencia científica. Y el esfuerzo impresionante que uno tiene que hacer de puesta a punto continua, resulta que te impide totalmente hacer esto. Pero es más, si hoy en día los profesionales sanitarios en su mayoría, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los farmacéuticos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha entrado en un proceso de recertificación de sus competencias. Las sociedades científicas médicas pensamos que es bueno que cada 4 o 5 años todos los profesionales pasemos una ITV, para que todo el mundo me entienda, es decir, una especie de examen ITV que garantice que mis niveles de competencia son adecuados. Esto se hace en Estados Unidos, esto se hace en el resto del mundo, se hace en Canadá, y esto es una garantía para el ciudadano, porque el ciudadano sabe que ese profesional ha pasado esa certificación y que cada 5 años la tiene que pasar, y está entonces con sus conocimientos, sus aptitudes y sus destrezas están puestas a punto. Bueno, esto hoy en día sería imposible si se lo tuviera que sufragar una persona física o bien la administración pública, porque no hay dinero suficiente público para poder acometer la formación del desarrollo profesional continuo y la recertificación de las competencias desde el dinero de lo público exclusivamente. Por lo tanto, vuelvo a decir que quien piensa esto es inadmisible, que no tiene ni idea, perdóname la expresión, ni idea de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el mundo de la ciencia y de cómo funciona el mundo del conocimiento. Yo no digo que otro profesional, ya sea un caso, no lo sé, un abogado, pues es posible que alguien del mundo de la judicatura pues va a un congreso un año, ese congreso le sirve, hay una revista, esa revista la lee, el conocimiento fluye, pero evidentemente fluye a otra velocidad. Pero No es voy a poner un comparable. ejemplo. Un oncólogo tiene que estar yendo, no porque le dé la gana y quiera hacer turismo a los 5, 6, 7 congresos nacionales e internacionales que hay, sino porque en esos congresos es donde se está debatiendo toda la innovación que existe. Claro. Entonces no es cuestión de turismo sanitario, es Hablamos de cuestión de vidas. necesidad de conocimiento. Entonces, ¿eso quién lo paga? Si eso es costosísimo. Claro. ¿Me lo paga la administración? Si no tienen dinero para otras cosas más elementales, ¿tienen dinero para esto? Es imposible.
Ujú. ¿Y cómo estamos con respecto a otros países cercanos? Por ejemplo, otros países de Europa. ¿El movimiento asociativo recibe ayudas, subvenciones? ¿Qué ayudas le da el Estado? ¿Qué ayudas Sí, le da la industria? sí, sí. Vamos a ver, el paradigma fundamental yo siempre pongo como ejemplos los paradigmas de las sociedades avanzadas centroeuropeas o Canadá. Canadá es una sociedad con un sistema sanitario bastante similar al nuestro. Fíjate que no pongo el sistema norteamericano, que tiene un sistema que no tiene nada que ver con el español, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, en Canadá tiene un sistema bastante parecido, la medicina de familia y la atención primaria es muy similar, ¿Seguridad la social? relación entre primaria y hospital es muy similar. Ujú. Bueno, Canadá, Dinamarca, Suecia, toda la parte de Centro Europa. Los gobiernos lo que tratan es de hacer una cosa que nosotros aquí en España la tratamos de importar, que es tratar de hacer que tengamos una sociedad civil fuerte. La Ujú. sociedad civil fuerte consiste en tener una sociedad civil independiente, formada y perfectamente libre para poder tomar decisiones. La sociedad civil consiste en que los movimientos asociativos y las corporaciones profesionales, estamos hablando de colegios profesionales, sociedades científicas, Ujú. asociaciones de pacientes, precisamente estas organizaciones son las que tejen la sociedad civil. Y lo que están haciendo es generar ciudadanos informados, formados, lo que llaman ahora los empoderados, ¿no? Ujú. Ciudadanos empoderados. Y yo siempre digo lo mismo. Esto no es un concepto ni de Julio Zarco ni tampoco de otros. En el año 1942, un filósofo nada sospechoso llamado Karl Popper en los años 40 avanzó el concepto de sociedad libre. Y sociedad libre es una sociedad plural, democrática, globalizada y, ojo, deliberativa, que significa que los ciudadanos tienen capacidad de deliberar y de tomar decisiones con conocimiento de causa. Y para tomar decisiones con conocimiento de causa, tienen que ser libres en su forma de entender el mundo y en la ejecución de sus ideas. Y eso no puede estar mediatizado por los gobiernos. Eso es imposible. Porque cuando está mediatizado todo por las administraciones, Demasiada entonces intervención, ¿no? lo público se convierte en una cárcel. Entonces Ujú. parece que todo es lo público. Y es que el mundo es mucho más complejo que lo público, ¿no? Entonces, por ahí fuera están bastante más avanzados que nosotros. Es decir, en Canadá o en Dinamarca o en Suecia se genera financiación pública, por cierto, pública, transparente y publicada para los movimientos asociativos para que lleven desarrollos de proyectos, que hagan investigación, que Ujú. desarrollen formación y además ellos, por supuesto, con transparencia, se publica en los portales de transparencia público de los gobiernos, tienen que reportar qué es lo que han hecho con ese dinero y decir, pues mire usted, la Sociedad de Diabetes ha hecho esta investigación, además ha hecho esta formación y además, mire, hemos conseguido que la sede, en vez de 50 metros cuadrados, resulta que tiene 100 metros cuadrados porque hemos podido comprar una de 100 metros, porque en vez de dar 4 talleres de formación, ahora podemos dar 20. Todo muy Esto es como justificado. funciona, ¿no? Claro. Ujú, ujú. Y para concluir, Julio, me gustaría saber cuál es tu sentir más profundo. ¿Crees que se puede llegar a un acuerdo? Al comienzo de tu intervención ya has comentado que van a pasar algunos meses Sí, hasta que veamos realmente lo que va a pasar con esta cuestión, pero ¿cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Qué te dice lo que estamos viviendo? ¿A dónde vamos sí, a llegar? ¿Y se podría llegar a algún punto de entendimiento que sea bueno para ambas partes? sí. ¿Algún consenso con la administración? Vamos a ver, yo aquí voy a hablar dentro de todos los gorros que tengo, ¿no? Entonces, mira, cuando yo estuve en la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid hicimos una, una operación, una acción que fue construir una mesa deliberativa sobre la hepatitis C. Recordaréis que la hepatitis C generó muchos problemas, Ujú. había un acceso al fármaco pero estaba muy limitado porque el fármaco era muy caro y por contra, ese fármaco curaba la hepatitis C. Entonces había mucha dificultad porque no podían acceder todos los pacientes que queríamos a esos fármacos por lo costosos que eran esos fármacos. En la Comunidad de Madrid hicimos una mesa deliberativa, de hecho la coordinaba yo, y esa mesa yo senté a un lado a todas las asociaciones de pacientes, al otro lado senté a todos los que tienen conocimiento y autoridad sobre la enfermedad, que eran los hepatólogos, es decir, los especialistas en hepatología y la administración en este lado. Y hubo un acuerdo a tres bandas y estuvimos trabajándolo durante 2, 3 años y fuimos capaces de generar
tratamientos para todos los pacientes que requiriesen tratamientos, regulándolo y codirigiéndolo entre las tres partes. Es decir, tan importante era la administración como eran los profesionales sanitarios, como eran los médicos, como eran las asociaciones de pacientes, porque todos teníamos responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro gran proyecto, que era que no hubiera un paciente con hepatitis C que se quedara fuera, ¿no? Claro que es posible, sin lugar a dudas, pero como todo, siempre depende de las voluntades. Entonces, yo soy bastante pesimista de la voluntad política que tiene una parte del gobierno. O sea, yo creo que hay una parte del gobierno que tiene una cierta actitud muy, muy beligerante para con lo privado y muy beligerante en general para la participación de cualquier interlocutor que no sea lo público, ¿no? Entonces, eso me genera desconfianza. Yo creo que es posible siempre y cuando, voy a decir una cosa, Partido Socialista Obrero Español y muchos ministros, algunos de ellos gran amigos míos, como por ejemplo Julián García Vargas, fue ministro de Sanidad con Felipe González durante muchísimos años. Es decir, ha habido José Martínez Olmo, secretario general de Sanidad, ha habido muchísimos hombres de la sanidad del Partido Socialista y sigue habiendo hombres de la sanidad del Partido Socialista que tienen perfectamente claro esto que yo estoy diciendo, esta forma de entender las cosas. Entonces, yo de ellos me fío en el sentido de que ellos conocen la sanidad y saben que por ahí va, el camino va por ahí. No me fío de otra parte del gobierno que yo, insisto, creo que es más beligerante. Entonces, es posible. Depende de ceder y depende de un tema muy importante que aquí se ha obviado. ¿Cuál? Aquí se ha obviado la opinión de los pacientes. Sí, sí. Se les ha quitado de la mesa de reconstrucción Pero esto es de un la sanidad. sinsentido. Si se habla de los pacientes, no se puede no hablar con los Claro, pacientes. exacto. Se les ha quitado de un plumazo. Es decir, de un plumazo se les ha eliminado, por lo tanto, no tienen voz ni voto, están ahí. Es decir, vuelven a estar relegados y vuelven a estar, digamos, denostados en la oscuridad. Entonces, cuando quieren algo les llaman y entonces es cuando se va y entonces dan opiniones. Entonces, yo creo que aquí depende de varias cosas. Uno, de que realmente la parte que conoce realmente el paño, y vuelvo a decir, grandes hombres de la sanidad del Partido Socialista conocen esto y están de acuerdo con ellos, pues entonces, oye, presionad ahí. Dos, es muy importante que se establezca una mesa de diálogo. Tres, es muy importante que las asociaciones de pacientes, muy especialmente las grandes plataformas de pacientes, y recordemos que hay tres grandes plataformas de pacientes. Estamos hablando de la Alianza General de Pacientes, estamos hablando del Foro de Pacientes, estamos hablando de la POP, la Plataforma de Pacientes. Los tres tienen que ir unidos en esto. Los tres tienen los mismos objetivos. Pueden tener matices, pueden tener diferencias. Seguro. El protagonismo lo tiene el ciudadano, lo tiene el paciente, no lo tienen ninguna de las tres plataformas. Por encima de las tres plataformas estamos los ciudadanos. Tienen que ir los tres, sentarse en esa mesa y forzar una mesa donde, junto con las sociedades científicas, muy especialmente FACME, la Federación de Sociedades Científicas Médicas, se sienten en la mesa junto con el gobierno para expresarle de que hay soluciones, muchísimas soluciones. Pero te digo, y ya termino una cosa, si no hay financiación que no sea pública, al final terminarán muriendo las iniciativas de formación, información y empoderamiento del paciente y el paciente activo. Terminarán muriendo y volveremos en un ciclo retrógrado otra vez a la vuelta al año 1982, donde esto fue perfectamente solucionado por una ley que fue la ley fundamental, la ley de cohesión y la ley general de sanidad del año 85-87, por cierto, ley del Partido Socialista, estamos hablando ley de Ernest Lluch, por tanto nada sospechosa, que precisamente esta ley, la Ley General de Sanidad, que es nuestro marco regulatorio fundamental, establece precisamente la participación de los ciudadanos y de los colectivos profesionales. Entonces es una manera de pegar un tiro de gracia a una cosa tan importante que nos ha hecho ser un sistema sanitario mejorable pero envidiable por el resto del mundo. Confiemos en que ese retroceso no se lleve a cabo, que se sienten todos los interlocutores necesarios a esa mesa de debate y que esta propuesta finalmente pues, contenga sus matices. Indudablemente es lo mejor para los pacientes, porque todos, como siempre hemos dicho en este programa, o hemos sido o somos o vamos a ser pacientes. Es decir, a todos nos interesa que esto se solucione de la mejor forma posible para el colectivo
de las personas que padecen una patología. Doctor Julio Zarco, presidente de Fundación Humans, muchísimas gracias una vez más. La verdad es que es un lujo tenerte con nosotros y gracias por estar siempre cuando demandamos tu presencia y tu punto de vista. Nos Pues gracias a ti. encontramos próximamente y esperemos que sigamos avanzando en esa línea. Gracias, Muchas Julio. gracias, Rosa. Un fuerte abrazo para todos vosotros. Hasta la próxima ocasión. Y a Hasta la todos próxima. vosotros, muchísimas gracias. Ya sabéis que en Hub de Salud nos ocupamos de la actualidad del mundo sanitario, porque, insisto, todos o hemos sido o somos en este momento o vamos a ser pacientes. Que tengáis buena tarde. Hasta mañana.